Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Ahora sí he puesto el micro. Que me ha pasado de la otra vez. Bueno, pues nada, aquí estamos. En la lección 27, matrimonio cristiano. Un sacramento del que tú y yo ya disfrutamos. Y bueno, realmente lo importante se está explicando en las lecciones anteriores. Ahora solo vamos ahí un poco uniendo cabos. Uniendo cabos. Y bueno, el matrimonio es uno de los sacramentos. Ahora estamos en el bloque 3, estamos viendo los sacramentos, ya nos queda muy poco para acabar este tercer bloque. Y este sacramento tiene una peculiaridad, bueno, tiene varias peculiaridades. Una de ellas es que realmente el matrimonio se puede dar no dentro de la iglesia, o sea que puede ser un matrimonio, pero no matrimonio cristiano. Aquí estamos hablando de lo que es el matrimonio cristiano, porque el matrimonio más bien es una institución natural, se establece, Dios la establece en la creación, establece esa estructura natural por la que el hombre y la mujer se unen, pues para generar la prole, para que al final la sociedad evolucione, para que crezca, para que haya vida. Dios cuenta con el hombre y la mujer podría haber sido de otra manera, podría haber sido de mil formas distintas, pero no, cuenta con nosotros para que pues nuestra especie pues se siga habitando en este mundo en el que vivimos. Pero el matrimonio se puede dar de una manera totalmente natural. De hecho, puede haber un compromiso de personas que no son cristianas ni son bautizadas, y puede ser completamente válido, digamos, como matrimonio en sí, pero eso no quiere decir que sea un matrimonio cristiano. Para que sea un matrimonio cristiano y podamos hablar de lo que es el sacramento del matrimonio, se tienen que dar una serie de circunstancias, entre ellas pues que sean dos personas que sean bautizadas, que estén bautizadas como mínimo, y que quieran contraer matrimonio. Ahora vamos a ver un poco las condiciones, ¿no? Vale, pero básicamente tienen que ser dos personas bautizadas. Una persona no se puede casar con otra que no sea una persona bautizada, una persona que no sea cristiana. Se puede casar, pero no será nunca un matrimonio católico, un matrimonio cristiano, ni nunca podrá gozar de lo que vamos a hablar aquí, que es el sacramento del matrimonio. ¿Vale? El sacramento tiene el sentido y origen como todos los sacramentos. Al final es una gracia, es un don que Dios nos da. Es un don que Dios nos da para atravesar ese desierto que vemos ahí, que es este mundo terrenal en el que estamos viviendo, que es este peregrinar hasta su reino, y en el que pues tenemos tantas pruebas como la vida misma con todas sus vicisitudes, con todos sus problemas, con todos sus dolores, sus engaños, sus alegrías, sus momentos maravillosos, sus momentos duros. O sea, todo eso es la vida, todo eso es la vida. Y hay momentos en los que necesitamos la ayuda de Dios. Durante todos los momentos de nuestra existencia realmente necesitamos su ayuda. Hemos visto cómo son el resto de los sacramentos, pero en este caso el sacramento tiene que ver con dos personas. Con dos personas que se hacen uno, que se unen en Dios, que se unen en Dios, fíjate, que se unen en el uno en el otro para ser una sola carne, para ser un solo espíritu, para ser uno solo. No quiere decir que no sigan siendo ellos mismos, pero en esa unión forman una unidad matrimonial, ¿vale? Maravillosa. Ese es el matrimonio. Y es como hemos visto las cosas que vamos adquiriendo en ese desierto para ir atravesándolo, ¿no? Es como que
que tener una sombrilla para dos en un desierto, ¿no? Imagínate que es una sombrilla, ¿no?, en un desierto tórrido donde el sol pega de un modo implacable, ¿no? Pues una gran sombrilla puede ser una protección maravillosa, ¿no? Una protección maravillosa contra lo que realmente va a secar tu agua, va a secar tu gracia. El matrimonio básicamente es, aunque esto sea un ejemplo muy lejano a lo que realmente es la gracia de Dios realmente para llevar esa unión natural al término en el que las dos personas realmente saquen lo mejor de sí mismos, saquen lo mejor de sí mismos, saquen esa versión, la versión mejorada de ellos, para con la otra persona, el hombre o la mujer, ser un todo, una parte femenina, una parte masculina, que se unen, que se complementan. Eso es lo que se busca realmente en la unión matrimonial, la complementariedad, también que se da desde el plano sexual hasta el plano psicológico, a todos los planos que cubre realmente el ser humano, la complementariedad entre lo femenino y lo masculino, esa complementariedad perfecta que se da, que bueno, no es tan perfecta, en tanto en cuanto pues tenemos muchos egos, tenemos muchos defectos, tenemos muchos malos hábitos, tenemos un montón de cuestiones por las que no estamos dispuestos a sacrificarnos, un montón de temas por los que no queremos pasar, asuntos que no queremos solucionar, heridas que no queremos sanar, cosas que no queremos perdonar. Pues todo eso al final somos nosotros, ¿no? O sea, al final somos nosotros. Y esa complejidad se da, es la realidad que se da, pues en un matrimonio, ni más ni menos, ¿vale? El matrimonio cristiano, pues básicamente es la gracia que Dios da para superar eso, ¿vale? Eso es lo que no tiene alguien que no está casado por la iglesia, o sea, que no ha llegado a consumar, digamos, este sacramento, o que no quiere recibir este sacramento, o que quiere seguir casado pero sin realmente hacerlo sacramental, ¿no? Aunque sean cristianos, hay muchos cristianos bautizados porque no se casan, porque no entienden realmente qué sentido es casarse, porque el casarse se entiende como una celebración, como una serie de actos litúrgicos que se dan ahí, una serie de preparaciones, unos vestidos, unos temas, todo un conjunto de cosas, todo un conjunto de parafernalia que está alrededor de algo que no tiene absolutamente nada que ver con eso. El matrimonio básicamente se da cuando hay un testigo, que puede ser un sacerdote o un diácono, y dos personas, un hombre y una mujer, libremente se entregan el uno al otro delante de Dios. De hecho, el ministro, en este caso, esto es una de las peculiaridades del sacramento, es que el ministro no es el sacerdote, sino los ministros son los mismos contrayentes, o sea, las mismas personas que van al sacramento son los ministros, ellos mismos son los que hacen que realmente se dé ese sacramento se lleva a cabo. El sacerdote o el diácono, que puede ser que esté presente, es un testigo de lo que está pasando ahí. Simplemente acaba diciendo, yo declaro marido o mujer, pero solo cuando cada uno de los contrayentes dice, yo, fulano de tal o fulanita de tal, me entrego a ti, y dice las palabras que corresponden a ese sacramento, y la otra persona, yo también, me entrego a ti, libremente, la salud, la enfermedad, la riqueza, la pobreza. O sea, cuando se expresan esa mutua entrega, en las condiciones que ahora vamos a hablar, ¿vale? En ese caso se da ya el sacramento. Y las condiciones que se dan tienen que ser la siguiente. Básicamente, tiene que haber libertad, ¿vale? O sea, no puede haber una coacción ante
para tomar esa decisión, por supuesto, ¿vale? Después, tiene que haber unidad, o sea, que el hombre y la mujer se entregan mutuamente el uno al otro. No puede haber uno de los dos que se entregue con reservas, sino que los dos se tienen que entregar de manera total al otro, ¿vale? De manera recíproca. Después se entregan con el objeto de la indisolubilidad, que quiere decir que es que se entregan en un vínculo que no se puede romper, que eso es para siempre, ¿vale? Eso refleja el amor fiel, la fidelidad, que eso es como el amor fiel a Cristo, ¿vale? Después la fidelidad, se prometen el amor exclusivo solo al otro, o sea, solo que en el lugar que corresponde en el corazón conyugal solo va a tener a la otra persona a la que se entrega, y después que esa unión se va a dar con una apertura a la vida, o sea, que se está dispuesto a recibir y a educar los hijos que de una manera responsable se puedan recibir, ¿vale? De una manera responsable se puedan recibir. Esas son las condiciones: la unidad, ¿vale? Por supuesto, que viene de la libertad, ¿vale? La indisolubilidad, el matrimonio es para siempre, la fidelidad de los esposos, y después la apertura de vida. Si falta uno de esos elementos, el matrimonio no es plenamente cristiano, no se llega a dar. Por eso de las anulaciones matrimoniales y tal, lo que se analiza es realmente si uno de estos elementos no se ha dado, ¿vale? Por eso ahora, y de hecho tú lo sabes, el sacerdote en la iglesia o en la parroquia se hacen muchas preguntas en torno a esto para cerciorarse de que realmente cuando vaya a casaros esto lo tenéis claro, ¿vale? ¿Vale? Y esta es la parte fundamental. Y eso es lo que hay que tener, digamos, más claro de todo. O sea, al final el matrimonio viene ya del Antiguo Testamento, del Antiguo Génesis, donde se habla ya de una alianza. Jesús mismo está en las bodas de Caná, las bendice, y después lo reafirma. Lo reafirma cuando hay una serie de tal que hablaban de si una mujer está con su marido y tal, y muere el marido y lo recoge, lo que eran las tradiciones judías, ¿no? De por entonces, las recogía el hermano, ¿no? Y tal, y cosas así. Bueno, al final cuando llega al cielo, el Señor en ese baile lo deja clarísimo. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿vale? O sea, que no se le permite, también era una vez lo que hablaba de lo que era el repudio a la esposa, no. Una vez que tú has aceptado a tu mujer y tu mujer te ha aceptado a ti, y os había entregado para siempre, esa unión es para siempre. Tú ya permaneces casado hasta que te mueras. Hasta que la muerte nos separe, que es lo que al final comenta el sacerdote, hasta que la muerte os separe. Solo la muerte puede separar, puede romper ese vínculo que se da. Y si lo piensas bien, tiene toda la lógica, ¿no? Porque tiene una lógica aplastante, pero que desde la visión humana de lo que es la sociedad actual, pues parece que estamos hablando de auténticas barbaridades. Porque ¿quién se fía de quién ahora mismo? ¿No? ¿Quién llega al matrimonio con una cuenta junta unida? Va todo el mundo con cada uno con su cuenta. ¿Qué planteamiento es ese de indisolubilidad? Si ya estás planteándote que el matrimonio, que en cualquier momento cada uno se puede ir por un lado, ahí no hay ningún tipo de matrimonio. Aunque vayas a una boda, aunque te cases, ¿sabes? Aunque hagas todo lo que tú quieras y te gastes 50.000 plomos en un banquete, ¿vale? Y hagas una preboda de otros 30.000 y una despedida de soltero de otros 15.000. Da igual, eso no tiene nada que ver con eso, ¿vale? Si tú realmente no te estás entregando para siempre a esa persona, te estás entregando completamente a ella, pase lo que pase, aunque esté más gorda, aunque esté más vieja, aunque pasen las enfermedades, aunque pase lo que pase, y estoy diciendo pase lo que pase. Es cierto que puede haber situaciones por las que al final el matrimonio no funciona y se tienen que separar. Y existe lo que es la separación matrimonial, claro que sí, porque ha sido imposible la convivencia por cuestiones gordas, por lo que sea. Pero eso no significa que esas personas se puedan volver a casar con otro, ¿vale? Si tú estás casado,
¿no? Sabes que estás casado para toda la vida. Y por eso hay que pensar muy bien cuando uno se casa, porque realmente, bueno, es una apuesta para toda tu vida, porque si no, es lo que te estaba diciendo, es la cuestión de lógica. Tiene toda la lógica, porque de ese sí depende, pues después, no solo tú, sino dependen tus hijos, tu familia, absolutamente todo, ¿no? Tu mujer o el marido, ¿no? Imaginemos que ahora mismo uno de los dos decide quedarse en casa, ¿no? Y decide que su trayectoria profesional la va a dejar a un lado, él o ella, cualquiera de los dos, la deja a un lado porque quiere dedicar su tiempo a lo que es el cuidado de la familia, y el otro se queda en la parte de fuera, en la parte profesional, ¿no? Porque al final, quiero o no, hay que seguir llevando el dinero a casa, ¿no? Esto es así. ¿Qué ocurre? Pues ¿quién está en desventaja? Desde el punto de vista laboral, ¿no? ¿Quién está en desventaja laboral? El que se queda en casa, ¿no? En teoría, ¿no? Hay quien se queda en casa, pero bueno, sigue trabajando porque está teletrabajando, tal, hay ahí todo tipo de casuísticas y temas, ¿no? Pero lo que te quiero decir que esa pérdida de confianza, esa pérdida de sí, esa pérdida de entrega total, de que todo es nuestro, ¿no? Todo lo que hay, todos los problemas, lo bueno, lo malo, el dinero, tu madre, mi madre, todo es nuestro. Ese es el concepto matrimonial. Es el concepto del matrimonio, que somos uno, ¿vale? Somos uno para lo bueno y para lo malo. Y es algo maravilloso, ¿eh? Bueno, yo no puedo decir otra cosa, y tú lo sabes perfectamente. Quiero decir que no me lo tienes que escuchar a mí, tú se lo preguntas a mi hija, o cualquiera de mis hijos, cualquiera de los que nos conoce, ¿no? 33 años casados, ya. Llevamos 5 de novio y 33 años casados. Y cada vez nos queremos más. O sea, y no quiere decir que no hayamos reñido y no hayamos peleado y hayamos tenido todo tipo de problemas y haya habido problemas duros en toda nuestra vida. Pero es que los problemas lo que hace cuando hay esa unión es solidificar más la unión. Es endurecerla, endurecer la conexión que hay entre los dos, fíjate. No debilitarla, ¿sabes? No debilitarla. Cuando se llega con la gracia de Dios, que para eso es este sacramento. El sacramento del matrimonio es el que te va a hacer ser como una pequeña iglesia, fíjate. Esto es como una pequeña iglesia, porque al final lo que hace Dios con esto es volcar en ti los dones del Espíritu Santo que recibes ya de por sí cuando recibes el sacramento de la confirmación. Pero cuando recibes el sacramento del matrimonio, esos dones son la sabiduría, al final, para discernir las decisiones familiares. Fíjate qué cosa más importante en el día a día. La sabiduría para saber cuando tu mujer está con las hormonas un poquito más para allá que para allá, ¿sabes? Y tu mujer, la sabiduría para saber cuando te está diciendo algo y tú no te estás enterando ni de la mitad, ¿sabes? Porque nosotros somos así. Las mujeres van por un lado y nosotros vamos por otro, y algunas veces no nos entendemos. Pues el Espíritu Santo es lo que nos da la sabiduría para entender a la otra parte, que tiene una cabeza estructurada, pero desde el punto de vista neuronal completamente distinto al nuestro, pero que después se complementa a la perfección. Eso se complementa. Después fíjate ya cuán necesario es la sabiduría para saber determinar por dónde salir en cada problema familiar de cada día. Y son todos los días cuántas situaciones, cuántas tomas de decisión son necesarias, cuántas decisiones tienes que tomar, ¿eh? En tu casa, con tus hijos, con tu mujer, con tu madre, con tu padre, con esto, con lo otro, con mil cosas que se dan. Y después que no forma parte de uno, que forma parte de Dios, que conectan los dos. Y que se da todo, sobre todo en el diálogo, que es algo fundamental en el matrimonio. Porque dos almas no puede ser una si no hay comunicación. A mí no vale un matrimonio que está casado, lleva todo esto adelante, pero hacen vidas completamente paralelas. Eso no es un matrimonio.
son dos colegas. El matrimonio tiene que estar en conexión constante. Y en esa conexión constante hay veces que hay choques, hay choquecitos, tac, tac. Estoy diciendo como engranaje y a veces que choca. Pues ahí hay que hablar hasta que se soluciona. Con cariño, con tal, intentando contener la ira que todos tenemos, intentando contener el yo, el tal, intentar un poco comprender, empatizar con el otro, entender cómo el otro entiende, no como entiende un hombre. Un hombre no puede entender como una mujer entiende, o sea, uno puede pretender que una mujer entienda como un hombre, pero sí intenta hacérselo ver. Y al contrario, exactamente igual. Una mujer quiere que la quieran como mujer, pero no entiende que en el otro lado hay un hombre. Un hombre quiere que lo quieran como hombre, pero no entiende que en el otro lado hay una mujer. ¿Vale? Y parece que lo quiere como si fuera un hombre. No, es que no es así. Y eso es lo que hay que entender. Y eso se entiende con el corazón, sobre todo, no con esto. ¿Vale? No con esto. Y después con mucho tiempo, mucha paciencia, y mucho hablar, y muchas situaciones que después vuelven a salir hasta que las cosas no se acaban de solucionar todo, esas cosas vuelven a salir. Entonces hay que hablarlo, ponerlo encima de la mesa, con cariño, con el Señor por delante. Fíjate, después, el don de consejo. Hablábamos de los dones espirituales. El don de consejo para educar a tus hijos. Desde el momento más pequeñito, tú estás conduciendo, de alguna manera, la psicología de tu hijo y toda su educación. Por supuesto. ¿Vale? Pues, ¿cuán necesario es ese don de consejo? Es saber decirle lo que realmente necesita, para que sea una persona de bien, para que sea realmente feliz. Después, la fortaleza. Fíjate, el don de la fortaleza, porque sobre todo hay que ser fiel en las dificultades, y sobre todo en nuestras debilidades. La fortaleza en nuestras debilidades, la debilidad de la carne, la debilidad cuando aparece una enfermedad, cuando estamos tiesos, no tenemos un pavo, ¿vale? En la pobreza, porque en todo tipo de situaciones, en la pobreza de espíritu, en algunas ocasiones, cuando estamos tibios o estamos fríos, y te das cuenta tú de que la otra persona lo está. Entonces el apoyo que tienes su cónyuge, la otra persona, la que es una sola, y eso se siente en el alma. Eso acabas sintiendo tú en el alma cuando a tu esposa le pasa algo. Y la esposa entiende cuando al esposo le pasa algo. Y le duele. Y padece con él. Lo compadece, pero padece con él, fíjate. Y eso es el amor. Y así el amor, ese amor conyugal, pues va cada vez, pues va creciendo. Y va estando cada vez más vivo. A pesar de lo que la gente te diga y la gente hable. Pero muchas veces dicen cosas porque su idealismo es básicamente es lo que se siente cuando uno conoce a alguien nuevo, que eso es pura química, el romanticismo que se le da ahí. Se creen que el amor es eso y no tienen ni más pajolera idea de lo que es el amor. Eso es el romanticismo químico que se establece en una cabeza, porque si no dejas de ver los defectos de esa persona, tú no estás un año con esa persona juntos. El tema es cuando ves los defectos y si eres capaz de amar esos defectos. Fíjate, la clave del amor está en amar los defectos de la otra persona, llegar a amar los defectos de la otra persona, y te aseguro que eso se da. Te aseguro que eso se da. Porque eso se da cuando realmente tú avanzas en tu propia realidad. En tu realidad. Porque ¿que eres perfecto? ¿O eres perfecta? Estamos cargados de defectos. Todos tenemos cosas. Todos. Pero muchas veces esos defectos que tiene esa persona
te enamoran porque hasta los defectos te complementan a ti, fíjate. Hasta esos defectos te complementan y los tuyos, tus virtudes muchas veces complementan sus defectos. Es una cosa maravillosa que hay que experimentar, por supuesto. Y que hay quien no se lo cree, ¿no? Tú sí me conoces a mí y conoces a todos mis hijos, conoces a mí y cualquiera le puedes preguntar, no es un testimonio mío. La realidad está en lo que me rodea. Y el matrimonio cristiano es una aventura maravillosa. Porque Dios cuenta con esa aventura, fíjate. En la que en un principio, en ese barco, en ese caminar del desierto en el que vamos, unes la mano esa en el paraguas y ya no hay una mano, son dos. Tú, tu esposa y tú. O tu esposo y tú, para que quien sea femenino. Y a partir de ese momento, ahí sois uno. Y debajo del paraguas acaba apareciendo otra persona. Y después otra. Y formáis una familia. Una maravillosa familia. Que es como la familia de Nazaret, fíjate. Visto desde lo que es la gracia de Dios, claro que sí. Porque eso es a lo que tenemos que tender nosotros. A ser un cristiano, un matrimonio cristiano como la familia de Nazaret. A ser los hombres como José. Las mujeres como María. Y los niños como el niño Jesús, claro que sí. Luego el matrimonio tiene por eso se dice que es un sacramento de misión. Porque es de ahí al mundo, es la célula del mundo se forma ahí. La célula se forma, y voy a pasar de pantalla porque si no, ya. La célula del mundo se forma en la familia. Y puede ser una familia formada fuera de lo que es el matrimonio cristiano, claro que sí. No tengo nada que decir porque la libertad es algo maravilloso, es algo estupendo, y que hay que amar la libertad porque Dios nos ha hecho libres para poder darle la espalda si queremos. Pero si lo hacemos de la mano de Dios, si amamos a Dios a través del amor a nuestra mujer, si amamos a Dios a través del amor a nuestros hijos, si amamos nuestra familia de esa manera, nuestra familia es una familia de luz que va a iluminar el mundo por donde pase con su testimonio. Y tus hijos aprenderán el lenguaje del amor, no de tus palabras, sino de cómo tú amas con hechos a tu mujer y cómo tu mujer te ama con hechos a ti. Ese es el lenguaje del amor que ellos después van a buscar. Ese es el amor que ellos van a buscar después en sus parejas. Y el que de verdad les va a hacer felices. No hace nada feliz las rupturas, los divorcios, las separaciones, tener 15 relaciones distintas. Eso no lleva a la felicidad. Eso es una quimera. Eso es una zanahoria que le ponen delante a la gente. Eso es mentira, eso es falso. Eso es un placer muy, muy momentáneo que el demonio está poniendo ahí por delante al personal para que caiga. Eso es, ya te digo, es un espejismo, que es un pozo sin fondo. Cuando tú eres infiel a este sí, te estás tirando por un pozo. Ya has dejado a tu mujer tirada, a tus hijos, a lo que te habías comprometido, porque esto supone un compromiso. La vida es compromiso. La vida es elegir. Si eliges matrimonio, si eliges este camino, pues a por él, a muerte hasta la muerte. Si no, eres un desgraciado, ¿para qué te casas? No, se lo diré yo a cualquiera, ¿no? Se lo diría yo a cualquiera, no te cases. No te cases si no estás dispuesto a esto. Porque si no, lo que vas a hacer es empeorar tu vida. Con una cosa, con otra. Una relación, otra, tal, tus hijos, tu tal. Los hijos no saben realmente dónde está la referencia. No tienen referencias. Sino la referencia está rota. De sus padres. Ya son progenitores. Y todo lo demás que ya sabemos. Entonces, de aquí se intuye
que el matrimonio es una vocación. No todo el mundo tiene vocación al matrimonio. No todo el mundo... hay quien no sirve para estar con alguien. Hay quien sirve para tener amigos. Hay alguien social, pero no sirve para estar casado. O sea, no sirve, no está hecho para eso. Y eso se tiene que detectar desde que se es muy joven, si realmente a ti te encaja esa vida de servicio. Porque es una vida de servicio hacia una persona, ¿eh? Y hacia después tus hijos. Tú no eres lo primero. Tú eres lo último de una escala donde hay muchos elementos por delante tuya. Cuando están tu mujer, tus hijos ya delante. Y después cuando están los abuelos también. Porque también hay que atender a tus padres. Hay momentos que tienes que atender a tus padres, tienes que atender a tus hijos, tienes que atender a tu mujer. Y ese es el orden natural de las cosas. Ese es el orden correcto de las cosas. Por lo tanto, el matrimonio cristiano no es un contrato humano. Como podría ser si nos vamos a juzgado y firmamos un papel, que podría ser también. Sino es un sacramento del amor, fíjate. Es el sacramento en el que el amor va a solidificar a dos personas en uno. Para crecer en ese amor hasta el infinito, fíjate. ¿Dónde está el límite? Yo no sé dónde está el límite, lo digo sinceramente. Llevo 33 años y cada vez quiero más a mi mujer. Eso es así. 33 años. Más los 5 de novio, 38 años que llevo conociendo a mi mujer. Y dice, esto, ¿hasta dónde va a llegar esto? Qué auténtica, qué cosa más maravillosa, ¿no? Y ese sacramento de amor, pues te tiene que llevar necesariamente a una cosa que es la misión. A eso, solo con el vivir, eres un faro. Solo con el vivir, cogido de la mano de tu mujer. Fíjate. Con una mirada, con la manera con el que la manera con que os habláis, fíjate. La gente se sorprende, ¿eh? La manera con que nos hablamos. Porque el detalle, eso se tiene que cuidar, el amor se cuida y el matrimonio se cuida como una planta. Eso está muy manido, pero es que es así, es que a lo vivo. Donde hay grandes y pequeños detalles, no solo es los pequeños detalles. Los pequeños detalles son importantes, pero los grandes también. Los grandes que les gustan a ella, los grandes que les gustan a él. Los pequeños que les gustan a ella, los pequeños que les gustan a él. Y él hace por ella lo pequeño y lo grande, y ella hace por él lo pequeño y lo grande. Y al final eso es como una realimentación amorosa maravillosa, que va cada vez creciendo más y más y más. Por eso te digo, eso es, ¿dónde está el límite de ese amor? Es que Dios no tiene límite. Y estás participando del amor de Dios en tu matrimonio. Y aunque pueda parecer, como yo alguna vez le escribí a Lali, una poesía diciéndole porque al final Dios de este tipo, ¿no? Dice, qué poco romántico, y es verdad. Esta es la parte técnica. Pero en la parte que tiene que ver con la relación íntima, pues por supuesto no se puede perder ese romanticismo de enamorado. Eso no se puede perder. Y hay que ser ingenioso y hay que ser como cuando tú eras niño, como cuando la estabas conquistando, y al contrario. Y eso es algo que me encantaría que todo el mundo participara de eso, la verdad. Pero bueno, la libertad. Pero no puedo decir otra cosa que es un camino, aparte de lo que acabo de decir, de que en la página 46 tiene todo el texto para que te lo leas, ¿eh? Léetelo, porque está mucho más explicado de lo que yo lo he explicado, ¿vale? En la página 46 del manual de Catecismo en Imágenes y en el link que te voy a dejar el texto, ¿vale? Ahí está, tú lo lees y está todas las propiedades del matrimonio, todas las cosas estas. Lo importante y lo he explicado aquí.
Pero creo que es muchísimo más importante el testimonio, ¿no? Es verdad. Testimonio vital, ¿no? Como Santo Tomás, ¿no? Yo no lo creeré hasta que no lo vea, ¿no? Evidentemente cualquiera que vea este vídeo a mí no me conoce, tú sí me conoces, ¿no? Y dirá, bueno, el nota este se lo está inventando. Pues puede ser que diga eso. Porque nadie se cree nada. Y nadie se cree que esto pueda ser, ¿sabes? Pero realmente la gente no se lo quiere creer porque sigue queriendo ir detrás de la zanahoria. Porque es muy difícil romper el círculo vicioso ese. Es difícil llegar al trabajo y cuando hay un after work, como dicen ahora, que quedamos todos después del trabajo, pues tú decís yo no voy, ¿eh? Que pinto aquí con mis compañeras, mis compañeros, mis compañeras. No es por nada, sino porque al final yo tengo que cuidar mi corazón por mi mujer. Yo entrego mi corazón a mi mujer. Y si yo me dejo ir en relaciones afectivas que pueden ser de amistad, pero pongo en riesgo mi corazón. Pongo en riesgo el hecho de que hay un lugar en mi corazón para mi mujer, solo y exclusivamente para ella. Hay también un hueco para los amigos, hay hueco para todo. Pero hay cierta sensibilidad que se puede despertar. Y ante eso hay que ser muy cuidadoso. Eso es un tesoro. Tu corazón es un tesoro que tienes que cuidar muy bien. Porque somos débiles. Y hay momentos en los que puedes estar mal y has tenido una bronca, y tal, y nos vamos a tomar, no pasa nada, y te tomas 4 cervezas o 5 cervezas y todo te parece bonito. Y tu mujer feísima en ese momento, claro. Esas son las cosas que hay que tener muy claras. Y que la gente, bueno, pues hay muchas empresas. Mi empresa mismo fomenta los afterworks. Y vámonos por ahí, cosas de estas y tal. Y son cosas afterworks, rompe families, black families, afterworks. Después del trabajo, rompe familias, black families. Y yo por lo menos no estoy dispuesto a eso. Yo quiero mucho a mi mujer, a mi familia. Y a mí me da igual que da mal. Porque ese es el tema. Es que nos gusta quedar muy bien. ¿Sabes? Y que después está en el interior bueno, que no pasa nada, ¿ves? Ese es el demonio, el que tienta. No pasa nada, ¿ves? Una carita al aire de vez en cuando tampoco se va a enterar a nadie, ¿no? Y sí pasa. Sí pasa. ¿Vale? Y no voy a entrar en esto porque el sacramento del matrimonio es lo que es, pero hay que hablar de cómo se cuida este sacramento. Porque es para siempre. Es para siempre. Y no va a haber la mujer perfecta que te quiera como tú eres. Mejor que tu mujer, seguro. Ahí está la mujer con los mismos defectos que tu mujer, pero de otra manera. Distinto. ¿Vale? Pero que a lo mejor ha pasado ya por más etapas. Y tú por otras tantas. Y entonces todavía va a haber menos confianza y va a haber muchísimos más problemas, claro. Porque la confianza es clave. La confianza es la base. La fidelidad. Aquí es la estructura sobre que se sustenta todo. Uno tiene que confiar en el otro. Y si se equivoca, pues hay que reconocerlo. Oye, me he equivocado, o he mentido con esto, o he mentido por quedar bien, o tal cosa. ¿Por qué? Porque somos como somos. Entonces hay que saber pedir perdón y saber perdonar. Esa es la clave también. Aquí no hay perfecto nadie. Entonces lo importante es saber perdonar y saber pedir perdón. Saber mirar dentro, mira, ha pasado esto, he metido la pata en este sentido. Tal. No, cosa que tiene que ver con la relación, claro, evidentemente. Y muchas veces son auténticas tonterías. Y muchas veces las cosas que tienen que ver con la familia de terceros, los padres, los suegros, la suegra, los hermanos, que si tal, empeoran más las cosas que la relación propia de la relación de la casuística de la misma familia, los hijos, todo lo demás, todo eso, todo parece muy complejo. Para eso necesitamos la gracia de Dios.
Para eso es el sacramento, para eso es tan necesario Dios con nosotros, el Espíritu Santo en medio de ese matrimonio ahí, dando luz, haciendo que esa familia sea como una pequeña iglesia en torno a Dios, en torno a la Escritura, en torno a la misa, a la Eucaristía, formándose, creciendo cristianamente todos creciendo, fíjate, como uno solo. Esa es la familia, esa pequeña iglesia, fíjate, una pequeña iglesia que formamos, en la que damos gracias, en la que nos unimos, en la que todo el mundo es importante, nadie sobra, todo el mundo es necesario, a todo el mundo se le ama por lo que es, con defectos, con virtudes, incondicionalmente, como es una pequeña iglesia, como tiene que ser una pequeña iglesia, todos unidos para todos y para los demás, para servir a los demás, fíjate. Eso es lo que se forma en el sacramento matrimonial. Es una pequeña iglesia maravillosa, donde se disfruta del buen olor de Cristo, del aroma de la santidad. Solo puedo decir una cosa. Te deseo eso, sinceramente. Te deseo eso. Y ya está. Llevamos 41 minutos. No me voy a alargar nada más. Bueno, nos vemos en la siguiente lección, que es el orden sacerdotal. Ahí no puedo hablar yo de experiencia ninguna. Fíjate, nos queda orden sacerdotal, unción de los enfermos y después el último capítulo, que será repasar el año litúrgico y las fiestas de la iglesia. Bueno, nos vemos. Venga, hasta luego. Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Crecer en la fe es crecer en el conocimiento de Dios, conocer su amor, conocer cómo me ama, conocer cómo puedo amarlo yo. Su presencia divina, su esencia cristalina, me transforma por dentro, me llena de contento, su palabra me guía de noche y de día.